Sobre las características del grano de maíz, uso alimenticio e industrial. Los granos de maíz se desarrollan gracias a los productos de la fotosíntesis, que son los carbohidratos, y la absorción a través de las raíces, asimismo, pues gracias al metabolismo de la planta. Una mazorca puede tener de 300 a 1000 granos de maíz según el número de hileras, el diámetro y longitud de la misma. En muestras de 100 granos de maíz se ha obtenido una variación de 19 a 30 gramos de peso. El grano tiene 4 estructuras físicas fundamentales, que son endospermo, pericarpio, germen y pedicelo. En cuanto a la distribución ponderal, pues encontramos variaciones, pero el pericarpio ocupa del 5 al 6%, la capa de leurona del 2 al 3%, el endospermo del 80 al 85%, el germen del 10 al 12% y el resto está constituido por el pedicelo. Aquí tenemos un corte longitudinal de un grano de maíz en el que podemos observar que el pericarpio está constituido por la epidermis, el mesocarpio, células transversales, células tubulares, cubierta seminal y la testa. También podemos visualizar la capa de leurona, que es lo que estoy marcando. El endospermo está constituido por endospermo cristalino, harinoso, células llenas de gránulos de almidón y paredes de las células. El germen está constituido por el escutelo, la plúmula, la radícula o raíz rudimentaria, la pilorriza y la cáscara también. Componentes químicos: tenemos proteínas, extracto etéreo, fibra cruda, cenizas, almidón, azúcares. El pericarpio, por ejemplo, está constituido principalmente de fibra cruda, el endospermo de almidón y el germen de extracto etéreo. Las variaciones entre variedades: por ejemplo, el maíz que se emplea para producción de aceite, elaboración de aceite, el germen es 3 veces mayor que el del maíz común. El germen de los maíces con alto contenido de proteínas es la mitad de lo que es en el maíz para aceite. Tipos y de granos de maíz. Tenemos el maíz dentado, que generalmente es amarillo blanco, tiene una hendidura en la corona, principalmente se utiliza para la alimentación humana, pero también se puede utilizar para la industria. Es el más cultivado, el rendimiento es alto y la accesibilidad a nivel ruminal es alta. El grano de maíz harinoso pues es blanco, pero también hay de otros colores, es espatulado. Generalmente se utiliza para la alimentación humana, pero también se utiliza para la extracción de colorantes por el menor tiempo que se emplea en la maceración. El rendimiento es menor y es susceptible a pudriciones. El grano de maíz duro es generalmente naranja, amarillo o blanco cremoso, es redondo y suave al tacto. Se utiliza principalmente para la alimentación humana. Porque no es tan susceptible a agentes externos, pues esa es una de sus ventajas. Sin embargo, el rendimiento es menor. Y aquí podemos observar una mazorca de maíz dentado, una mazorca de maíz harinoso y una mazorca de maíz duro. El maíz se emplea para alimento, para los forrajes y como elemento para la industria. En la industria se emplea, por ejemplo, en la fabricación de bebidas. La Coca-Cola se endulza con la fructosa, que proviene del maíz, también para biocombustibles como el etanol, y actualmente se utiliza como un plástico biodegradable. También, pues, por ejemplo, como alimento se puede utilizar ya sea todo el grano o no, ya sea maduro o no. Y en la técnica de molienda en seco se obtienen una amplia cantidad de productos intermedios, como por ejemplo las sémolas, las harinas, y como subproducto son el germen, que se emplea para la elaboración de aceite de alta calidad, y la cubierta seminal, que ha despertado gran interés por la cantidad de fibra dietética que contiene. La molienda húmeda pues es lo que conocemos como la nixtamalización. Es una cocción en una solución alcalina y generalmente en México se emplea para la elaboración de tortillas y como uso alimenticio es la base de la alimentación de muchos países, y en México es muy importante porque además forma parte de la trilogía de la alimentación prehispánica y es importante en las celebraciones y en la nutrición. Algunas formas del consumo de maíz son maíz dulce tierno, en conserva, en palomitas, en harinas y en tortillas. Entre los alimentos que México pues elabora son muchísimos, pero podemos encontrar los elotes, los esquites, el atole, los cereales, los aceites y el muy tradicional pozole. Pues es un caldo a base de maíz que se conoce como cacagua simple, y la preparación pues varía de región a región.
Y como forraje en los países desarrollados, más del 60% de la producción se emplea para la elaboración de productos alimenticios para animales. Y desde hace relativamente poco tiempo pues se ha despertado un gran interés por el maíz de elevada humedad, porque el costo de producción es menor y tiene una capacidad muy alta en la eficiencia de la transformación de los alimentos. Por último, los residuos también son importantes porque de ellos se extrae en algunos productos químicos como el furfural y la gilosa.